Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me llamo Alex Castro Balín, soy consultor de social media y curador de contenidos. Y en este vídeo quiero explicarte una estupenda funcionalidad que tiene SEMrush para optimizar al máximo posible los artículos de tu blog. Estoy hablando de SEO Writing Assistant, o también llamado SWA. Esta funcionalidad dentro de la herramienta de SEMrush te permite poder analizar y optimizar tus artículos a nivel de legibilidad, originalidad, registro y la calidad SEO. ¿Cómo se puede conseguir y cómo funciona? Pues te lo explico a continuación en el siguiente vídeo. Aquí tenemos dos tipos de menús, el menú horizontal y el menú vertical. El que nos va a interesar para poder acceder a la herramienta es el menú vertical. Aquí verás que tienes diferentes opciones. Nosotros tenemos que ir a la sección de marketing de contenido. Después se nos desplegará un menú contextual, el que tendremos que ir a la sección de SEO Writing Assistant. Aquí ya la herramienta nos aparece una pantalla en la que tenemos diferentes opciones para poder empezar a analizar y medir nuestro texto. La primera opción es el botón verde que pone analizar mi texto, que aquí introducirás tú el texto que se analizará desde la propia herramienta de SEMrush. Y después tienes otro tipo de complementos para que puedas empezar a manejar esta herramienta también de forma mucho más cómoda y fácil, ya sea desde tus herramientas externas de edición de texto, como puede ser Google Docs, como puede ser a través de un plugin de WordPress, si tú decides, por ejemplo, crear ya desde cero tu contenido a través de este CMS, o a través de Microsoft Office Word. Vale, yo siempre utilizo el analizar mi texto, es decir, siempre accedo a la plataforma de SEMrush y le doy a analizar mi texto y ahí puedo empezar a escribir directamente mi texto. Pinchamos en él para que empieces ya a conocer en profundidad cómo es la interfaz de esta herramienta o de esta funcionalidad. Aquí, bueno, te aparece el menú de la sección en la que estás, en SEO Writing Assistant, y después puedes tener una serie de botones en la parte superior, que tienes el ir a documentos, que aquí te mostrará los documentos recientes analizados, que ya veremos más adelante, y pues aquí tienes un breve menú, ¿vale? Para poder editar el texto, como puede ser a nivel de estructural, que es el H1, el H2, poder poner negritas, cursivas, líneas numéricas, enlaces, etcétera. Vale, una vez que ya tenemos visto la parte de arriba, toca ir a la hoja de cálculo, o a la hoja, pero mejor dicho, también de texto. ¿Qué es esta? Aquí puedes empezar a teclear tu artículo, el que quieras tú empezar a redactar, o incluso puedes darle a copiar y pegar desde, por ejemplo, desde el Word o desde Google Docs, etcétera. Si ya tienes un artículo que ha sido creado y quieres empezar a analizar esos artículos que han sido publicados, pues simplemente pulsas el botón importar texto desde la web. Aquí introduces tu página web con la URL del artículo, le dais a importar y lo que haría es importarte directamente todo el contenido tal y como lo tienes desde tu página web. Vale, sea que quieras usar esta opción para analizar contenido ya publicado o que quieres empezar a analizar contenido desde cero, que es decir, que aún no ha sido publicado en ningún sitio web, vas a tener que empezar a trastear o a modificar esta sección del menú, que la primera opción que te pone es recomendaciones de contenido. ¿Qué quiere decir? Que aquí vas a tener que introducir las palabras clave que tú consideres o que tú hayas analizado que quieras empezar a posicionar o que creas relevantes en el contenido de tu web. Para empezar a poder poner diferentes palabras claves vas a tener que escribir la palabra clave principal que consideres y luego para poder empezar a poner una segunda palabra clave vas a tener que separarlo por comas. Vamos a poner un ejemplo real. Por ejemplo, voy a poner cómo escribir un blog, le doy a coma y ya se me separa, ¿ves? Ya me pone aquí cómo escribir un blog. Después, si quiero escribir otra palabra clave que haya analizado y que quiero que aparezca en el artículo y que me lo analice, pues, ¿qué es un blog? Lo separo con una coma y ya se me genera otra palabra clave, como podéis ver aquí. ¿Qué ocurre que si me equivoco? Pues nada, veis aquí este símbolo de la X, le dais a la X y ya se os borra la palabra clave. Aquí siempre ya puedes ver que te aparece una serie de recomendaciones, que vienen siendo estas dos. Una, que tienes que introducir al menos dos palabras clave, ya que cuando más palabras clave
escribas en relación al artículo que quieres empezar a analizar, pues la propia herramienta a través de su base de datos pues te facilitará una serie de recomendaciones mucho más intuitivas y mucho más precisas. Y después también te dice que las palabras claves que tienen que ser específicas, es decir, mm, es mucho mejor que pongas una palabra clave como escribir un blog que no pongas, por ejemplo, la palabra clave simplemente blog. ¿Ves? Aquí te está diciendo que esto no es una palabra clave específica, es una palabra demasiado genérica. Entonces, para abarcar mejor la intención de búsqueda que tiene el usuario respecto al artículo que estás escribiendo, es mejor que escribas palabras clave, como te dice aquí, SEMrush, que sean específicas, o mejor dicho, palabras clave de cola larga. Muy bien, una vez que escribes las palabras clave que tú quieras empezar a posicionar, aquí puedes empezar a modificar la audiencia objetiva, es decir, a qué tipo de público te vas a dirigir. Yo lo tengo tal y como me lo tiene seleccionado SEMrush, es decir, puedes seleccionar el país, ¿de acuerdo? En mi caso, quiero posicionar mis artículos para España, o por lo menos ese es mi principal objetivo. Después puedes elegir la región, esto está muy bien, sobre todo si quieres empezar a posicionar contenido a nivel local. Puedes ver aquí que tienes todas las ciudades principales del país de España. Una vez que eliges la región, por ejemplo, Alicante, vamos a poner, ¿vale? Y después quieres seleccionar la ciudad, pues bueno, espera, que Alicante ya es una propia ciudad, vamos a poner Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces aquí ya sí que te deja seleccionar las ciudades principales que SEMrush tiene en función de la comunidad autonómica de Castilla-La Mancha. Y después nada, el idioma no te lo deja modificar, ¿vale? Porque es según la configuración que hayas establecido desde un principio. Y después tienes para elegir qué quieres que te haga el estudio, a nivel de escritorio o a nivel de móvil. Vale, una vez que tienes hecho estas dos recomendaciones o estos dos pasos a seguir, le darías a obtener recomendaciones, SEMrush te tardaría unos minutos en hacer el estudio y para que podamos ver un estudio ya a tiempo real y un estudio ya creado, vamos a ir aquí a uno de los que tengo ya analizados, que como te comenté, aquí pulsando analizar mis textos, si este botón que te dije anteriormente de ir a documentos, te comenté que ibas a poder acceder a documentos ya analizados y viene siendo esta sección de documentos recientes. Aquí como puedes ver, yo he hecho una serie de estudios para artículos, ¿vale? Y que aquí se me muestran y se me van guardando los últimos ya publicados que yo he utilizado con la herramienta de SEMrush. Como puedes ver, me mantiene una larga lista de artículos que he analizado, entonces pues bueno, siempre puedo echarles mano en el momento que yo crea oportuno. Vamos a ir a un ejemplo ya real, que por ejemplo este de SEMrush, que yo aquí ya tengo una serie de fallos que puse ya a propósito para que puedas comprobar en qué te puede ayudar SEMrush. Como puedes ver, aquí la herramienta te da 4 secciones a poder analizar, que es legibilidad, SEO, originalidad y registro. Muy bien, vamos a empezar a hablar por cada una de ellas de forma independiente. Empecemos con la de SEO. En la de SEO, recuerda que antes, al principio, tienes que poner una serie de palabras clave. Esa serie de palabras clave son las que te va a aparecer aquí. Y como puedes ver, la propia plataforma de SEMrush, a través de su base de datos, te va a dar un nivel de dificultad que te lo pone a nivel porcentual y después te pone también a un nivel mucho más sencillo para que lo puedas comprender si el nivel de dificultad de esa palabra clave es fácil, difícil de posicionar. Y pues el volumen de búsquedas, que aquí por ejemplo pone que es muy bajo. ¿Vale? Una vez que tienes estas palabras clave, te va a decir la propia herramienta si has cumplido a la hora de escribir esta palabra clave en concreto en el artículo. Si aparece de color verde, como ves aquí, es que estas palabras clave han sido introducidas en el artículo. Si aparecen en color blanco, como puede ser, por ejemplo, en esta sección, es que estas palabras clave no han sido introducidas en el artículo. Entonces, esto SEMrush te lo va a estar marcando siempre a nivel de color para que tú puedas darte cuenta de una forma muy rápida qué tipo de palabras te han faltado o tienes que introducir en el artículo de tu blog. Después, las palabras clave recomendadas. ¿Qué quiere decir esta sección? Vale, pues una vez que tú aquí introduces tus palabras clave
principales, SEMrush lo que hace es analizar a través de los 10 principales competidores que están posicionando ya un artículo escrito por el que tú quieres también empezar a posicionar, pues lo que hacen es analizar qué palabras clave ellos han introducido en sus artículos y te pone aquí una serie de recomendaciones que la competencia tiene y que tú no tienes. ¿Cómo sabes si esas palabras clave tú ya las tienes en el artículo o no las tienes en el artículo? Pues muy sencillo. Las palabras clave que aparecen en color verde son las que tú ya has introducido en el artículo y las palabras clave en color blanco son aquellas en las que tú no estás introduciendo en el artículo, por lo cual no estás compitiendo por ellas. Esto tienes que tener, Alejandro, todas las palabras clave que te aparecen aquí. SEMrush te da una recomendación. Después tú, según tu criterio, puedes empezar a introducirlas o no. Por ejemplo, a mí la palabra clave 90 de los usuarios pues no me dice nada, ¿sabes? Entonces yo, según mi criterio, he decidido no incluirla. Experiencia de usuario, podría mirar de introducirla o no, o si a lo mejor he introducido ya un sinónimo, una palabra muy parecida. Entonces, estos siempre son, como mejor dicho, lo puede decir SEMrush, que son recomendadas, es decir, no son palabras obligatorias, pero que si las introduces, pues siempre te va a ayudar a la hora de tener un artículo más completo en relación a las palabras clave que están compitiendo pues nunca mejor dicho, la competencia. Después, los atributos alt. SEMrush no solo te analiza lo que viene siendo el contenido texto, sino que también te analiza otro tipo de contenido como puede ser el vídeo, ¿no? Ese contenido visual que ayuda tanto al posicionamiento de los artículos o al posicionamiento de la visibilidad de tu marca. Entonces yo aquí introduce una imagen que no tiene ningún tipo de descripción y aquí en esta sección SEMrush te dice que cuidado, añade atributos alt a tus imágenes y aquí en este icono de información que hagas clic en la imagen y rellena campo en la descripción. En esta sección tenemos por ejemplo el análisis de atributo alt, que quiere decir que SEMrush no solo te dice qué palabras clave te recomiendan a nivel de texto, sino que también te da otra serie de recomendaciones SEO para que tú puedas mejorar la calidad del contenido a nivel de posicionamiento web. Y como bien sabes, las imágenes también forman un peso importante a la hora de cumplir esta función. Aquí me está diciendo que una imagen no cumple un atributo alt, entonces yo aquí ya puse una imagen aposta que no tenga ese atributo alt. Yo puedo poner una descripción, pues por ejemplo, estrategias de marketing, le doy a guardar y aquí ya se me actualiza diciéndome que todas las imágenes, que en este caso es una, pues cumplen los atributos alt, es decir, que esta imagen ya tiene una descripción establecida. Después, la calidad de los enlaces me pone que es buena, la calidad de enlaces es óptima. Esto te lo mide tanto a nivel externo como a nivel interno. Y después todos los enlaces incluidos en el documento son adecuados. En la sección de enlaces, por ejemplo, SEMrush, si introduces un enlace que viene siendo, por ejemplo, alejandrocastrobalin.com, introduzco el enlace tal que así, cuando le dé otra vez a analizar el contenido, me va a dar que por favor que introduzca un texto ancla, ¿sabes? En este contenido, porque no lo ve de buenos ojos que tú metas un enlace tal cual, sin ningún texto ancla. También te puede llegar a avisar en que si introduces un texto ancla, pero a la hora de meter el texto ancla es la página de una home principal, te puede dar aquí una recomendación de mejorar porque te dice que por favor procura no enlazar a la página de inicio. Es decir, SEMrush pues no ve con buenos ojos esa práctica, entonces ya te está dando un aviso que él recomienda que no realices, ¿vale? Entonces aquí simplemente pues para cambiar el texto ancla simplemente le puedes dar al botón editar o si lo quieres eliminar pues simplemente le das al botón remove. Bien, después en análisis del título, aquí te indica que una de las palabras clave objetivo ha sido utilizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el H1
yo he utilizado una de las palabras clave que yo he introducido aquí, ¿vale? En el caso de que yo me exceda a la hora de introducir el texto a nivel de caracteres de un título, me va a decir que por favor que reduzca el número de caracteres. Vamos a poner un ejemplo real. Ejemplos a seguir y características. Vale. Vamos a ver. Sin serras me pone... Vale, de momento sí. Vale. De momento sí, porque esto lo voy a dejar porque ya veréis dónde me indica ese fallo. Vale, el análisis de título me dice que es correcto. Y ahora vamos a ir a la sección de elegibilidad, que según veis aquí ya ha bajado considerablemente y te voy a explicar por qué. Bien, el nivel de elegibilidad tenemos diferentes secciones. Uno es la puntuación, ¿vale? Que aquí te dice que la dificultad de tu texto se corresponde con el nivel educativo que yo he seleccionado. Muy bien, Alejandro, ¿cómo tú seleccionas un nivel educativo? Es decir, según tu blog o tu nicho, pues tendrás que escribir una serie de artículos en función a quien te dirijas, de una forma más compleja, de una forma con muchos más tecnicismos o no. Entonces, para saber si estás cumpliendo un poco esa práctica, pues puedes aquí seleccionar a través de este lápiz y establecer el nivel educativo, ¿vale? Que quieres que tenga tu audiencia. Yo, como son siempre textos informativos y son siempre artículos de introducción para empezar a realizar ciertas técnicas de marketing digital, pues pongo que por lo menos que tenga un nivel educativo básico. En este caso he puesto de segundo o tercero de la ESO. Después, la otra opción, una vez que segmentas mejor a tu público objetivo a través de esta funcionalidad, la otra opción que tienes es indicar la extensión deseada del artículo para que luego Sembras te diga si te has excedido, en plan, oye, que te has excedido de número de caracteres, mira de reducirlo, o que has quedado corto, mira de introducir algún texto más con información relevante. Yo lo que hago aquí siempre y lo que os recomiendo es que esta sección la dejéis tal cual, que la dejéis el número de caracteres que os recomienda Sembras. ¿Por qué, Alejandro, he de hacer esto? Bien, Sembras, si tú le dejas que ponga el número de caracteres que él vea considerable, lo que va a hacer es analizar a los 10 principales competidores que están posicionando en Google y hacer una media de caracteres por artículo que están escribiendo cada uno de ellos. Entonces tú ahí vas a poder establecer pues hasta qué longitud aproximadamente debes de escribir. Yo, por ejemplo, aquí veis que me recomendó 908 palabras de media para escribir. Yo escribí 1800. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? A ver, según el criterio de cada uno. Yo, por ejemplo, mi criterio es que yo siempre quiero escribir aquel contenido que veo que es relevante para el usuario en función de esas palabras clave que yo he establecido, y siempre que no sean relleno o que no esté introduciendo contenido o palabras de nulo valor, pues no las introduzco. Pero si yo lo considero relevante, pues sí lo hago. Aquí también te establece un tiempo de lectura medio, ¿vale? Que es de 7,5 minutos. Y pues en el análisis del título te pone que está correcto, en plan, y ya te dice aquí cuál has introducido el título. Y pues aquí este título que yo introduje anteriormente, que he modificado, puedes ver que ya me aparece un error. ¿Qué quiere decir esto? Que la extensión del título es superior a 60 caracteres, no se mostrará completo en los resultados de búsqueda. Bien, aquí yo, aunque me esté modificando el title, el H1, perdón, Sembras lo que hace también es que según el texto que tú pongas aquí, te detecta que a lo mejor también vas a querer incluirlo en el title, es decir, que aparece en los resultados de búsqueda. Entonces, Sembras te dice que los caracteres que has introducido en el título, pues va a sobrepasar y no se va a mostrar de manera completa. Entonces, si eliminamos los caracteres que hemos antes escrito para mostrarte el ejemplo, a la hora de borrarlo, verás que ahora te pone un check en color verde que diciéndote que la extensión de tu título entra dentro de los parámetros de Google. Entonces, esto está muy bien para poder tú medir la extensión dentro de Sembras de si te estás pasando o no en los parámetros de Google. Y después ya también te pone que la extensión del título es correcta. ¿Qué ocurre, Alejandro,
si no soy muy creativo, no tengo mucha idea a la hora de escribir los títulos que llamen la atención y que puedan captar el clip de la audiencia o de mi público objetivo, pues SEMrush a través de este enlace te da una serie de ideas y de recomendaciones para que tú puedas escribir el título lo más llamativo y atractivo posible. Bien, después, en problemas de contenido, SEMrush aquí te va a indicar siempre si tienes algún tipo de problema a la hora de la legibilidad, ¿sabes? Del artículo. Si tienes así algún tipo de párrafos muy largos, que el contenido no está muy bien estructurado, etcétera, pues aquí te lo indicará. Yo, como veis, he escrito párrafos de 3 líneas, otro de 2 líneas, otro de 3 líneas, otro de 3 líneas, luego he puesto una numeración, etcétera. Pues aquí SEMrush eso lo detecta como un contenido legible y me lo otorga como un check en color verde. Vale, hemos visto la legibilidad, ¿de acuerdo? Después, ahora lo que toca es la originalidad. ¿La originalidad en qué consiste? Muy bien, tú a la hora de escribir un artículo y sobre todo cuando escribes en un área, un sector que no es el tuyo y te informas o documentas en otros artículos o incluso te pasan artículos otros colaboradores para que luego tú publiques en tu blog, pues lo más recomendable que yo siempre recomiendo hacer es que analices sobre todo la legibilidad no, perdona, la originalidad de ese artículo. Es decir, si un artículo que tú has escrito, por decirlo de una manera, te has inspirado demasiado en otros artículos de tus compañeros, pues estás creando un contenido duplicado y eso por Google está mal visto y te va a penalizar tanto a ti y también va a perjudicar en cierta medida a la persona a la que estás plagiando. Entonces, para no caer en esa mala práctica, ¿sabes? Ya sea por a lo mejor por el desconocimiento, porque estás empezando, etcétera, o incluso por lo dicho, por si tienes algún colaborador que quiere escribir en tu blog y quieres comprobar si te están mandando un artículo pues que sea legítimo a esto, a la originalidad, pues SEMrush te ofrece con el plan Gurú hasta poder comprobarlo 5 veces al mes. Le das aquí a revisar y te pondría a través de un análisis que te dura unos minutos, pues si el contenido es original o no. En caso de que no sea original, siempre te va a poner un porcentaje de originalidad. Y el resto de palabras o tramos que no sean originales, siempre te lo va a marcar en un color naranja en la parte del texto, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que aparte de indicarte qué texto no es original, te va a poner aquí el enlace del artículo en la que el SEMrush cree y se basa que se ha plagiado el contenido. Entonces luego tú vas a poder pinchar el enlace de ese fragmento copiado que proviene de otra página y tú vas a poder comprobar desde tu propio punto de vista de si realmente ha sido plagiado o no, ¿vale? Esa es la parte muy buena y que me encanta mucho de SEMrush porque te hace todo en uno estos 3 pasos a nivel de SEO, legibilidad y originalidad. Y la verdad es que el ahorro de trabajo es enorme y pues sobre todo la calidad del trabajo. Después, como puedes ver aquí, te aparece de una manera muy gráfica y un resultado de que va de 0 a 100 el nivel global de estos puntos, que en este caso se ha analizado el SEO y la legibilidad del artículo. Está muy bien, Alejandro. ¿Qué punto es importante cubrir? ¿Hasta qué nota tengo que llegar? Bueno, esto también es según tu criterio. Lógicamente, cuanto más criterios cumplas y recomendaciones de SEMrush, pues va a ser todo siempre mucho mejor y el resultado te va a dar una serie de confiabilidad a la hora de publicar tu artículo. Es decir, cuanto más completo esté el artículo, según las recomendaciones de SEMrush, pues vas a tener ya un apoyo importante a la hora de introducirlo en tu artículo y que tú sepas que otorga una calidad. Por ejemplo, la legibilidad, ves aquí que es baja, pero ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? Bien, yo la legibilidad, como pudiste comprobar antes, esto es lo que a mí me está penalizando. Pero lo dicho, si yo creo que estas palabras que yo introduje estoy ayudando al usuario a resolver un problema o una duda, pues hombre, pues aunque SEMrush me lo esté penalizando, yo tomo la decisión al final de seguir
con este pensamiento mío. Y entonces nada, estos son los 4 puntos que yo siempre utilizo para mis clientes y para mis propios artículos y que me están ayudando muchísimo y espero que te haya ayudado a ti también. Como ves, es una herramienta que tiene muchísimas funciones que te van a ayudar muchísimo a la hora de poder potenciar la calidad de tu contenido SEO. Así que si no lo estabas usando, te animo a que lo hagas y me cuentes tus impresiones en los comentarios. Hasta luego.